no dependemos de un camión cisterna que nos traiga el petróleo para poder suministrarlo a los vehículos. Ya no dependemos de esa gran compañía que nos abre el grifo, ¿no? Ahora, bueno, obviamente tenemos las eléctricas, pero electricidad tenemos en todas partes. Ahora mismo estáis conectados a, bueno, los que estáis con un móvil, ¿no? Pero los que estáis conectados a un ordenador, estáis conectados a una toma eléctrica. Y ahí mismo podríais cargar el vehículo eléctrico. Por esto, se ha podido segmentar la recarga de manera funcional. La más popular está siendo hoy en día la carga nocturna, la carga doméstica, que antes era inviable, ¿no? Bueno, inviable, podías comprarte tu bidón de gasolina, pero hoy en día lo que haces es, te pones un cargador en casa y cargas de noche. O cargas la cuestión es que ahora el vehículo eléctrico puede recargar en aquellos momentos en los que no se está utilizando. La carga nocturna siendo un ejemplo de ello. Luego tendríamos los puntos de acceso público. Con esto podríamos, aquí dentro podríamos meter todo lo que son hospitales, universidades, centros comerciales, etcétera. Y, por supuesto, mantendremos la carga de rápida o la carga de oportunidad, que serían las electrolineras, bueno, gasolineras en la combustión, pues electrolineras en lo que se refiere a la movilidad eléctrica. Y bueno, os quiero comentar esto respecto a la recarga, os quiero comentar cuál es el panorama actual o de dónde venimos en todo esto de la movilidad eléctrica y hacia dónde vamos. Para hablar de ello, hay que hacer hincapié en la tecnología de las baterías, ¿vale? O sea, hace 4 años no era raro ver, bueno, todo el mundo poníamos un poco en duda esto, tal, y no era raro ver vehículos de 150 kilómetros de autonomía con unos 16, 24 kilovatios hora de capacidad de batería. Pero hoy en día es raro encontrarse un vehículo, como les podrían ser muchos ejemplos. Estos antes eran los Nissan Leaf de primera generación, etcétera. Pues los Nissan Leaf de segunda generación, el Hyundai Kona, el Renault Zoe, todos estos ya disponen de más de 40 hasta 60 kilovatios hora de capacidad. Y eso equivaldría a unos 400 kilómetros de autonomía. Claro, cuando esta tecnología no para de avanzar, la recarga también tiene que avanzar con ella. Siguiendo la segmentación que he mostrado antes, dispondríamos de para la carga nocturna, aquí muestro la eHome, que sería un equipo de recarga doméstica, que podríamos recargar a 3,7 kilovatios, 7,4, pero digamos que, por ejemplo, tenemos 4 kilovatios contratados en casa y recargamos a 3 kilovatios. Pues básicamente una batería de 60 kilovatios hora la recargaríamos de 0 a 100, que también hay que gastar toda la batería, en unas 20 horas. La Urban, que es la que veríamos como equipo de recarga para entornos de acceso público, en alterna, pues sería en 22 kilovatios. Y 22 kilovatios pues equivaldría a unas 3 horas de recarga, ¿vale? Y luego ya pasaríamos a los equipos de recarga en continua, equipos más potentes, que, bueno, con esta potencia la idea es reducir la recarga a unos niveles semejantes a los que, bueno, tardas cuando repostas el combustible en una estación, en una gasolinera. Y estos serían, por ejemplo, la Raption 50 y la Raption 150 a día de hoy. ¿Por qué estamos aumentando tanto la potencia? Porque la Raption 50 en su momento, con estas baterías de 24 kilovatios hora de capacidad, pues sí que podíamos recargar en media hora, algo así, podíamos recargar de 0 al 80% seguro. Pero las baterías estas baterías de 60 kilovatios hora y hasta donde llegarán, que serán 100 kilovatios, etcétera, nos vemos en una situación en la que estamos tardando una hora, hora y media en recargar estas baterías. Por eso, más potencia. Entonces, en Circuitory ya disponemos de esta tecnología, tenemos un producto que se llama Raption 50 que os voy a presentar más adelante, pero básicamente quiero que os quedéis con la copla de que con un cargador de 150 kilovatios, una batería de 60 kilovatios hora, la podemos recargar en unos 20 minutos. Ahora, como bien he dicho, esta tecnología sigue avanzando. Oye, sí, dime, Vicente. ¿Podrías explicar qué significa el cargador rápido CHAdeMO para el cargador rápido CHAdeMO. Bueno, los japoneses, cuando pensaron en la recarga en continua, lo denominaron, las siglas que utilizaron para denominar la recarga en continuo, su protocolo de recarga es el CHAdeMO. Y CHAdeMO básicamente significa mientras me hago un té. Entonces, la idea detrás de todo esto era conseguir un cargador con suficiente potencia o con una tecnología suficientemente capaz de reducir el tiempo de recarga hasta unos 20 minutos. De ahí las siglas. Sí, es un dato curioso, la verdad. De cara a esto, a las baterías estas bueno, la mejora constante que estamos viviendo en los automóviles,
lo que vemos por parte de los fabricantes de puntos de recarga es que tenemos que seguir aumentando la potencia. Pero claro, aumentar la potencia, ¿qué significa? Aumentar la potencia, al final, no podemos aumentar la potencia de manera infinita, o sea, porque tenemos un cable, un conector que dispone de una sección de cobre que tendríamos que seguir aumentando y aumentando y aumentando para que pase más corriente. Y claro, si no queremos que todos los usuarios de vehículo eléctrico tengan que acudir al gimnasio 5 días por semana para poder cargar, manipular este cable y poder cargar su vehículo, pues tenemos que desarrollar soluciones. La solución que hemos implementado por parte de los fabricantes es la refrigeración líquida en el conector. De esta manera podemos llegar a capacidades de potencia de hasta 350 kilovatios, 500 amperios a 400 voltios. No, me estoy equivocando, no sé si me estoy equivocando en los cálculos, pero más o menos andan por ahí, ¿vale? 350 kilovatios. De cualquier manera, la responsabilidad no es únicamente de los fabricantes de los puntos de recarga. También los fabricantes de vehículos están tomando cartas en el asunto y, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Porsche con su Taycan, que lo que ha hecho ha sido implementar un booster que aumenta la tensión a la entrada del punto de recarga, de esta manera reduciendo la corriente. Pues aumenta la tensión, duplica la tensión de entrada y pues eso, reduce a la mitad la corriente que necesitaría para recargar a la misma potencia. Y ahora, claro, me diréis, pues, un Porsche Taycan nuevo pues cuesta 120.000 euros. Claro, esto no es asequible. Pero tal y como veíamos en la movilidad de combustión, siempre se empieza a integrar las innovaciones en los vehículos de gama más alta y luego se va traspasando esta tecnología a vehículos de gama media o de acceso, ¿vale? Ahora, siguiendo hablando de vehículos, ¿qué vehículos requieren de un cargador? ¿Qué modos de recarga y tipos de conectores nos podemos encontrar? Pues los vehículos que requieren de un cargador ya los conocemos en general. Quizás el último os parece un poco más raro, pero básicamente consisten en el vehículo eléctrico de baterías, un vehículo puramente eléctrico, el híbrido enchufable, que sería, bueno, en este caso mostramos aquí un Mitsubishi, básicamente un híbrido que tiene una batería que podemos recargar permitiéndole al vehículo realizar kilómetros extra eléctricos, puramente eléctricos, y luego tendríamos ya el vehículo eléctrico con extensor de rango. Esto, no sé si os acordaréis de un BMW i3 que salió, que disponía de un motor de combustión que aumentaba el rango de las baterías eléctricas, o básicamente iba cargando las baterías eléctricas mientras conducías. Vale, los cargadores que ofrecemos, que existen en el mercado, la clasificación de los cargadores que se ha hecho de cara a dar recarga a estos vehículos, sería la siguiente. Modo 1, modo 2, modo 3 y modo 4. Claro, ahora pensáis, ¿esto qué es? ¿Qué me está contando? No os liéis porque es muy sencillo. El modo va aumentando conforme el cargador más vinculado está a la recarga, ¿vale? Siendo el modo 1 el menos vinculado, el que menos prestaciones ofrece, y el modo 4 el que más prestaciones ofrece. El modo 1 sería un suco a la pared. Básicamente esto ya no existe. Sería un coche que conectaríamos directamente a un suco en la pared y que nos arriesgamos, por lo tanto, a quemar la instalación y a quemar las baterías. El modo 2 sería un cable también conectado a la pared, a un suco, pero el cable ahora tendría inteligencia, se comunicaría con el vehículo y podríamos limitar la corriente disponible para la recarga, indicándosela en el cable directamente. Pero también, pues, lo malo que tiene esto es que podríamos también poner en riesgo la instalación. Nosotros en Circutor ofrecemos únicamente cargadores modo 3 y modo 4, ¿vale? El modo 3 ya se trata de la recarga vinculada. Se trata de un cargador con una acometida exclusiva, con sus protecciones exclusivas y con comunicación con el vehículo, etcétera, para garantizar una recarga segura y completa, incluso con características o prestaciones añadidas como el mostrar errores de si hubiese algún error en la recarga por parte del vehículo, etcétera. Si hubiese saltado un diferencial, pues el cargador reaccionaría, incluso nos lo podría transmitir. Ahora, hasta aquí, el modo 1, modo 2 y modo 3 se refieren todos a la recarga en alterna. Esto quiere decir que la corriente la entregamos en alterna y es el vehículo, claro que la batería es corriente continua, entonces es el vehículo el que se encarga de rectificar la corriente alterna en corriente continua. Para esto el vehículo utiliza un componente dentro de él que se llama cargador a bordo. Claro que el problema está en que el cargador a bordo puede estar limitado. Por ejemplo, un Tesla Model 3 dispone de cargadores a bordo de 11 kilovatios, si no me equivoco.
Un cargador a bordo de 11 kilovatios, por mucho que tú lo conectes a una toma de corriente alterna, o sea, un punto de estos de recarga de 43 kilovatios, siempre te va a recargar a 11 kilovatios. Da igual la potencia que pueda entregar ese punto de recarga, ¿vale? Porque está limitado por el vehículo. Para no limitarnos con este cargador a bordo, ya pasamos al modo 4, donde la rectificación ocurre en unos módulos de potencia instalados en el cargador. En el cargador que hace rectifica la corriente alterna a corriente continua. De esta manera, el único limitante sería la tecnología de la batería, que por supuesto es muchísimo menor que el límite que puede ofrecernos el cargador a bordo, llegando a eso, a 50, 150, incluso 350 kilovatios de potencia, ¿vale? Siempre recordaros que cargar a más potencia significa perjudicar la vida útil de la batería. Bueno, pasamos a los conectores. Los conectores que se presentan en España y en Europa en general son los que veis en pantalla. Para los que os encontréis en América del Norte, deciros que el tipo 1 y el combo 1 serían los que están predominando. Aquí os voy a presentar, o los que predominan en Europa y en Sudamérica, serían el tipo 2 y el combo 2. Bueno, ¿qué diferencias hay o qué conectores estamos viendo ahora? Pues el tipo 1 y el tipo 2 serían conectores que ofrecen recarga en alterna, mientras que CHAdeMO, que es el que os he comentado antes, que significa mientras me tomo un té, y el combo, que es el protocolo europeo, serían los que se encargan de la recarga en continua. ¿Por qué existen diferentes conectores? Bueno, esto empezó a ser un poco como cuando vas a Francia y no puedes enchufarte en el chuco de la pared necesitas un adaptador, y cuando Android o los Android tienen un tipo de conector, iPhone tiene otro, etc. Y se le puso fin. Empezaron los japoneses y los franceses a desarrollar sus vehículos eléctricos y pensaron, pues, ¿cómo vamos a hacer estos conectores? ¿Cómo van a ser estos conectores? Y desarrollaron la solución de tipo 1 y CHAdeMO. ¿Qué pasa? Que cuando esta solución llega a Europa, lo ven y dicen, hostia, es que esto contra el vandalismo no hace nada, porque claro, esto me lo desenchufan en un pispás y lo utilizan como maza para romperme el coche o para romperme el cargador o cualquier cosa. Bueno, los tipo 1 y CHAdeMO sí que ofrecen bloqueo del conector, pero no es tan robusto como el tipo 2 o el combo 2, ¿vale? Que ya veríamos, que dispone de unas ranuras en el costado donde se incrustarían unos pistones que bloquean el conector, tanto de cara a la conexión con el vehículo como de cara al punto de recarga. También unas diferencias que os quiero comentar es que el tipo 1 es monofásico y el tipo 2 puede ser monofásico o trifásico. Ya podéis ver ahí que disponemos de 4 pines, que serían las 3 fases y el neutro, mientras que en el tipo 1 disponemos de 3 pines, que serían una fase, el neutro y la tierra, ¿vale? También otro comentario es que el CHAdeMO está limitado en potencia hasta los 200 amperios o 250 amperios, si no me equivoco, y que solamente hoy en día lo están utilizando vehículos como los Nissan o los Mitsubishi. Ya ha perdido mucho protagonismo entre los fabricantes, mientras que el combo pues, se ha popularizado mucho más. Tal y como os he dicho, pues un resumen de los vehículos que utilizan estos conectores serían los que veis en pantalla, franceses y japoneses, básicamente. De primera generación, porque hoy en día todos los fabricantes ya están adoptando, al menos en Europa, el tipo 2 y el combo 2. Estos serían los alemanes, ingleses, coreanos, Nissan, japoneses incluso, y Tesla. Pues Tesla también está adaptado Tengo que decir aquí que el Nissan Leaf utiliza para continua CHAdeMO, pero para alterna ya utiliza el tipo 2. Vale. Por último, un aspecto técnico a tener muy en cuenta de cara a cuando escogemos un conector, o sea, un cargador, es que disponga o no de OCPP. OCPP es el protocolo abierto para puntos de recarga o sea, el estándar de comunicaciones entre punto de recarga y software de gestión de estos puntos de recarga. Básicamente es el acrónimo de Open Charge Point Protocol. Es un protocolo pensado como un estándar que con su popularización lo que hace es facilitar la interacción entre todos los puntos de recarga de diferentes fabricantes y todos los sistemas de gestión que hay en el mercado. Esto al final ofrece ventajas para el usuario y para los que quieren los operadores de puntos de recarga. Básicamente, para el usuario, pues el poder acceder a una red de recarga mucho mayor, porque bueno, ofrece registrarse, podrías registrarte como cuando perteneces a un gimnasio o lo que sea, pertenecer a un club que podría ser pues, ChargeMaps o podría ser Electromaps o podrías pertenecer a Cosmos, que es nuestra plataforma de gestión, por ejemplo, y pues te permite realizar pagos,
acceder a portales de estadísticas, bueno, mapas de navegación donde encontrar tu punto de recarga, incluso reservarlos para que no te los encuentres ocupados cuando llegues. Y para el operador del aparcamiento, pues básicamente todos los aspectos que necesitas para hacer negocio. La visibilidad pública, acceso a informes y estadísticas, parámetros para determinar precios, herramientas de facturación y itinerancia. Con itinerancia, ¿qué quiero decir? Que al final OCPP también tiene una variante que es el OCPI, que básicamente establece la comunicación entre diferentes sistemas de gestión, sistemas back office. Estos sistemas básicamente funcionan como cuando tú tienes Movistar y vas a Francia y dejas de disponer de la red física de Movistar, pero tú sigues pagando a Movistar, ¿vale? Lo que pasa es que sigues teniendo señal. Pues lo mismo ocurriría con esto. Básicamente puedes pertenecer a la red de Electromaps, pero te vas a Francia y pasarías a poder utilizar la red de Echasmas, pero tus pagos siempre se harían a Electromaps, por ejemplo. Vale. Hasta aquí, esto sería lo que yo creo que tenéis que tener en cuenta o lo mínimo que debéis de saber cuando estáis entendiendo lo que consiste el mundo, a nivel tecnológico, el mundo de la movilidad eléctrica. Ahora, ¿qué reglas o qué está haciendo el gobierno para impulsar todo esto? Pues existen programas de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible como el Plan MOVES, que salió el año pasado. Suelen salir cada año. A ver, hay que estar atentos al que salga este año. Y, por ejemplo, el año pasado, cuando se llamaba Plan MOVES, hubo otro que era el Plan MOVEA, etcétera. Y en 2019, en marzo, por ahí, se aprobó este plan que destinaba 1 euro por ciudadano, 48 millones de euros, para la adquisición o renta de vehículos eléctricos y para la ejecución de obras de instalación de puntos de recarga, ¿vale? Entonces, aquí os recomiendo que andéis muy atentos, tanto si sois operadores como si sois instaladores o lo que sea, porque esto es un beneficio que, bueno, al final en el plan MOVES se ofrecía una ayuda de hasta el 30% de lo que costara la ejecución de toda la instalación, por lo que es una cantidad muy, muy interesante a tener en cuenta para poder desarrollar esta infraestructura, ¿vale? De cara a las reglas de juego que os he comentado antes, pues para impulsar este cambio a nivel legislativo, el Gobierno aprobó el Real Decreto 1053 en 2014. Y bueno, básicamente, bueno, con esto la instrucción complementaria de baja tensión, ¿vale? Con esto, un detalle que os quiero comentar es una pregunta que nos suelen hacer mucho. ¿Tengo que pedir permiso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué papeleo tengo que hacer para ponerme un punto de recarga yo en mi parking? Pues cuando te compras un vehículo eléctrico, lo único que tienes que hacer, porque esto obviamente sería un caso para una comunidad de vecinos, o sea, cuando tienes que pedir permiso para hacer las obras, etcétera, pues no es el caso. Únicamente tendrías que avisar con un mes de antelación y ya podrías realizar la obra o ponerte tu punto de recarga en tu plaza de parking. En Cataluña hay una alternativa que es que en ese plazo de un mes la comunidad puede ofrecer realizar una instalación en conjunto para ahorrar gastos y preparar a todo el parking de la comunidad para el futuro, o sea, para los vehículos eléctricos que llegarán. Los puntos que destacaría, los principales puntos que destaca el Real Decreto de 1053 son los siguientes. El establecer unas dotaciones mínimas de estructuras en edificios establecimientos de nueva construcción, o sea, a partir de 2014 todos los edificios de nueva construcción deben disponer de unas dotaciones mínimas de cara a lo que es la instalación o el prever las cargas derivadas de los vehículos eléctricos en la instalación eléctrica. Luego estaría la modificación de otras instrucciones complementarias, lo que os he comentado, la modificación del reglamento al añadir la instrucción complementaria 52 al reglamento electrotécnico de baja tensión. Luego se establece el sistema de medida que tanto para el contador principal de compañía como los contadores secundarios debe ser certificado MID, y se definen las protecciones necesarias para los puntos de recarga. Me ha ido. A ver, vuelvo, ¿eh? Ahí estoy. De cara a las dotaciones mínimas, pues básicamente eso, ¿a qué me refiero? Pues básicamente consiste en preparar la instalación de estas nuevas construcciones previendo las cargas asociadas a la recarga de los vehículos eléctricos. ¿Y dónde se aplican? Pues en aparcamientos y estacionamientos colectivos de comunidades de vecinos, donde se dimensionaría la instalación de forma que permita la alimentación de al menos el 15% de las plazas, todo esto en España, ¿vale? Para aparcamientos y estacionamientos de flotas privadas de empresas, oficinas, talleres, concesionarios de automóviles, etcétera, donde se dimensionaría la instalación para suministrar una estación de recarga por cada 40 plazas.
Lo mismo también se dimensionaría para un punto de recarga por cada 40 plazas para los aparcamientos y estacionamientos públicos, ya sean gratuitos o privados, o sea, ya públicos o privados. Y bueno, luego tendríamos las dotaciones mínimas para la vía pública, donde la instalación será la necesaria para dar suministro a las estaciones de recarga ubicadas en las plazas destinadas al vehículo eléctrico, previstas en el Plan Movilidad Sostenible de cada ayuntamiento, de cada municipio. Y por último tendríamos las dotaciones mínimas para los aparcamientos de viviendas unifamiliares, de una sola propiedad, ¿vale? Ahora voy a pasar... Sí, me dice. Oye, vas muy bien de tiempo, ¿eh? Si quieres bajar un poquito el ritmo, que ayer dijimos de hacerlo rápido, sí, vas muy bien de tiempo. Y mira, una preguntita que es un poquito reiterativa, que nos han hecho varias personas, que si puedes explicar un poquito qué tipo de analizadores hay MIT. Si explicas pues que no es un contador de compañía, que tenemos una gama CEM o como tú veas. Vale, nosotros tenemos el CEM 21, el CEM 31 y el CEM 6 MIT. Básicamente os podemos pasar luego la información en detalle, las fichas técnicas de estos contadores. Son contadores son de carril DIN, son el CEM 6 MIT, por ejemplo, es un contador de un paso y básicamente lo que hace es te manda la información de lo que mide la corriente o la energía consumida por el vehículo eléctrico, y esta se transmite a la placa de control, y la placa de control luego la transmitiría a un gestor de puntos de recarga que, a su vez, como estás identificado en ese cargador con un identificador, etcétera, pues podrían imputarte los gastos relacionados con esa recarga. Eso es. Y básicamente tiene que estar certificado en MIT. Ahora mismo no te sé decir exactamente qué pruebas tiene que pasar un contador para que sea certificado de MIDE, pero pues, sin ningún problema pasamos a Oscar, que lo pregunte. Sí. No, tiene que pasar pues, por un laboratorio, igual que tiene que pasar el contador de compañía, pues también tiene que haber unas pruebas de un laboratorio externo, ¿no? Y te emite un certificado y entonces ya puedes utilizarlo para subcontaje, ¿no? Bueno, importante, ¿no? Nosotros tenemos una gama que es también analizador de redes, que se llama CEM, que son MIT. Eso es un poco la respuesta que nos hacía Ollán. Vale. Seguimos. Pasaríamos a los esquemas que nos propone ya, bueno, seguimos con el Real Decreto 1053 y pasaríamos a los esquemas que nos propone esta norma de cara a las instalaciones. El esquema 2, de cara a las instalaciones individuales, sería el más popular hoy en día. Es este esquema que básicamente con los esquemas que nos propone la instrucción técnica complementaria, estos esquemas cubren todo tipo de instalaciones. O sea que no hay ninguna situación de verdad compleja en la que no podríamos ponernos un punto de recarga. El esquema 2 es el más típico, en el que lo que haríamos sería lanzar la acometida del punto de recarga directamente derivándola del contador principal, donde tenemos el contrato de compañía que tenemos ya para la vivienda. Entonces, lo que hacemos es bajar el cable a nuestra plaza de parking y ahí ponemos nuestro punto de recarga. Aquí, pues eso, atención al rearme automático del contador, ya que si nos salta, pues tendremos que bajar, desconectar el vehículo y volver a subir para poder rearmarlo. De cualquier manera, ya disponemos de productos domésticos, de carga doméstica, que lo que hacen es desconectarse cuando se detecta esto, simularían una impedancia infinita y permitirían el rearme del contador. ¡Epa! Me ha vuelto a ir. Vale. El esquema 1 sería el referente a la instalación colectiva troncal. El esquema 1A, 1B, 1C básicamente hacen referencia a la instalación colectiva troncal, y el 1A, 1B, 1C lo único que varía es la ubicación de los contadores. En instalación colectiva troncal, por supuesto, lo que conseguimos con esto es ahorrar dinero en la instalación, pero con la desventaja de que necesitamos un sistema de gestión de facturación. No tiene por qué ser una desventaja, al final hay que hacer los números, pero necesitaríamos un sistema de gestión de facturación para poder facturar el consumo de energía a cada usuario del parking, ¿vale? Por eso necesitaríamos un contador secundario. Ahí veis en pantalla, necesitaríamos un contador secundario que puede estar ubicado tanto en el punto de recarga como podría estar ubicado en el contador, en la centralización de los contadores. La ventaja que nos ofrece este tipo de instalaciones es la posible instalación de un SPL, una protección de línea general. Nosotros en Circutor disponemos de un SPL o un semejante
que se llama, que le llamamos DLM. Básicamente, el DLM lo que hace es proteger la línea general de alimentación, reduciendo el consumo o indicándole a los vehículos que no pueden consumir más de tanta corriente para poder así limitar la corriente consumida por toda la instalación y proteger la línea general de alimentación. Consiste en eso, básicamente. El esquema 1B, pues eso, cambiamos la centralización de contadores, realizamos una nueva. El esquema 1C ya incluiríamos los contadores secundarios dentro de la centralización de contadores existentes y desde ahí derivaríamos a los puntos de recarga. De cara a un esquema o un tipo de instalación menos económica, sería cuando el vehículo lo tenemos aparcado del parking, lo tenemos bastante alejado de la vivienda. Entonces, esto, al no permitirnos sacar un cable y llevarlo hasta el punto de recarga desde nuestro contador principal, pues lo que sí podemos hacer es hacer una nueva contratación con la compañía y derivar desde ese contador un cable hasta nuestro punto de recarga y hacer los pagos únicamente derivados del uso de las recargas del vehículo eléctrico. Por último, tendríamos el esquema más sencillo, el esquema para las viviendas unifamiliares, en los que lo que se había comentado antes sobre la recarga vinculada, que básicamente se establece que debe disponer de un circuito exclusivo para la recarga del vehículo eléctrico, con sus protecciones, diferencial, su magneto térmico, etcétera, ¿vale? Puedes disponer de un contador secundario si es que deseas saber el consumo de tu vehículo, pero es opcional. Oigan, ¿podrías explicar qué tipo de gestión hay que hacer para poder instalar puntos de recarga en comunidades de propietarios? No, eso sí, es lo que he comentado antes, que básicamente lo único que tienes que hacer es avisar a la comunidad de propietarios y básicamente te lo puedes poner tú mismo. En plazo de un mes, o sea, tú avisas y en el plazo de un mes ya te podrías instalar tu punto de recarga. No necesitas hacer una reunión, no sé cómo se llaman, la verdad. No necesitas hacer una reunión de vecinos, etcétera, para este fin. Esto es importante, porque es que nos la están haciendo por el chat la pregunta. No se necesita hacer una asamblea y que haya una votación. Esto ya, el Real Decreto que nos está comentando Ollán, el 1053/2014, ya establece que lo que tenemos que hacer es comunicar al administrador o al presidente de que vamos a instalarlo y en el plazo de un mes podemos proceder a la instalación. Eso es, gracias, Vicente. De cara a, estos serían los esquemas que nos ofrece. Y luego, para que veáis lo que os estaba comentando antes sobre el estándar de conectores, pues ya en el Real Decreto también aparece el tipo de conector que se debe de instalar de cara a los puntos de recarga en alterna, tanto en alterna como en continua. Los tipos de conectores para alterna en España serían el tipo 2 y para continua serían el combo 2. Esto no significa que tenga que ser exclusivo. O sea, nos indica que estarán equipados al menos con bases o conectores de tipo 2, al menos con conectores tipo combo 2. Esto significa que al menos siempre vamos a tener que, si se trata de conectores de acceso público, al menos siempre van a tener que estar equipados con este tipo de conectores. Podemos ponerle conectores CHAdeMO o conectores tipo 1 también, a la vez que siempre que en este tipo de recarga pongamos un conector tipo 2. De cara a las protecciones, pues cada punto de recarga, cada toma, deberá estar protegida individualmente en un dispositivo de protección diferencial tipo A de 30 miliamperios. Esto podrá formar parte de la instalación o podrá estar ubicado ya directamente dentro del equipo de recarga. Y hay que tener en cuenta que para los dispositivos, para los equipos ubicados en vía pública, estos deben estar preparados para añadir rearme automático. Aquí comentaros que todos los equipos de los que disponemos cuyo fin es que estén ubicados en la vía pública, de circuitor ya están preparados para añadir rearme automático, ¿vale? Aquí quiero haceros un comentario, esto es la norma española, pero desde Europa ya nos viene que, han definido que se necesita, aparte de los 30 miliamperios de tipo A, se necesitaría asegurar la desconexión si hubiese fugas de corrientes superiores a 6 miliamperios en continua. Para esto ya tendríamos que ir a un diferencial tipo B, que como bien ha dicho Jonathan o Vicente antes, mañana disponemos de una formación sobre los diferenciales tipo B y aquí pues sería muy interesante si acudieses a ella pues informaros un poco más sobre este tipo de protecciones, ya que van a estar muy vinculadas a la recarga de vehículo eléctrico.
De cualquier manera, un diferencial tipo A con más un dispositivo que asegura la expansión para corrientes superiores a 6 miliamperios en continuo sería suficiente y no tendríamos que casarnos con el tipo B, ¿vale? Por último, de cara a las protecciones, pues deciros que se necesita un protector contra sobretensiones permanentes y transitorias, allá donde hagamos una instalación de puntos de recarga, y que si esta instalación incluyera más de 5 tomas, el proyectista debería estudiar la necesidad de instalar filtros de corrección de armónicos, para así mantener la dispersión armónica dentro de la tensión, los límites característicos de la tensión suministrada por las redes generales de distribución. Lo que sí recomendamos por parte de Circutor es que en instalaciones complejas adquiráis un analizador de redes y lo instaléis para así poder monitorizar en tiempo real todo lo que ocurre en esa instalación. Sobre todo si son instalaciones, si nuevos instaladores, son proyectos de peso, etcétera. Con un analizador de redes pues os aseguráis que se ha hecho bien o si se hubiese hecho algo, si hubiese cometido algún error o lo que sea, pues os permite aprender para un futuro. También comentaros que los puntos de recarga pueden ser trifásicos o monofásicos. Podemos hacer otra instalación de puntos de recarga trifásicos. Pero esto no significa que las cargas o los vehículos vayan a conectarse siempre en trifásico. O sea, los vehículos que podemos encontrar en el mercado pueden disponer de conexión monofásica o trifásica. Entonces, esto significa que una vez conectamos, por mucho que nosotros nos hayamos hecho un planning de una instalación genial de no sé, 20 puntos, digamos, en las que todos los cargadores son trifásicos y todo va a estar equilibrado, luego nos pueden venir un montón de vehículos monofásicos, todos chupar de la primera fase y saturarnos la red. Pues esto también, un analizador de redes, aquí podríamos ver lo que ocurre en este caso y tal, ¿vale? Bueno, hasta aquí con todo lo que comenta la red eléctrica, o sea, el Real Decreto de 1053 y estas son las normas de juego, digamos. Si me permites, bueno, muy importante, esto es una instrucción técnica complementaria del reglamento de baja tensión, ¿no? Sí. La 52, como nos ha explicado Jan, deciros que, bueno, que hoy la mayoría de asistentes seguros que sois instaladores, entiendo que conocéis, o si no, pues hoy la conocéis un poco mejor, ¿no? Pero también a los clientes finales, pues aquí tenemos los instaladores, ¿no? Que los instaladores son los que saben hacer su faena. Lo digo porque ha habido un momento que has dicho, nada, que lo informas a la comunidad y lo montas tú mismo, ¿no? Y hay algunos instaladores que dicen, oye, que debes ser un instalador certificado. Totalmente sí, de acuerdo. Que te encargas tú, quería decir, no lo montas tú. Sí, bueno, son los instaladores los que deben luego legalizar la instalación, seguir, pues como decía Ollán, si es dentro del domicilio, pues sería la línea número 13. Bueno, para eso tenemos los instaladores y a nosotros los fabricantes que colaboramos con ellos y solo hacer esa indicación que nadie se nos enfade. Eso, perdón, no pasa nada. Bueno, vamos a pasar a los equipos, las soluciones de recarga de las que disponemos en Circutor. Ya os he comentado antes que no somos nuevos en esto, que llevamos desde el 2008 y esto se refleja en números en el siguiente mapa. El grupo Circutor al final lleva más de 60.000 cargadores instalados en todo el mundo, más de 1.000 de ellos son corriente continua y se me cortan. Vale. Bueno, más de 1.000 cargadores en corriente continua y estamos en más de 60 países. Cuando estamos hablando antes estábamos hablando de una segmentación funcional, esta segmentación funcional la podríamos incluso dividir aún más y podríamos especificar o entrar en más detalle hacia en qué lugares se va a ubicar o entendemos que se van a ubicar más los cargadores para vehículos eléctricos. Podríamos empezar con escenarios, os he planteado los que veis en pantalla. La carga doméstica, aquella carga que podemos realizar en nuestra oficina, donde trabajamos, en los parkings, en la carga en destino, que aquí pues incluiríamos todos los centros comerciales, gimnasios, el teatro, el fondo, donde tenga un aparcamiento para pasarnos un buen rato. Luego ya estarían las flotas de vehículos y, por último, las electrolineras. Os he puesto ahí abajo la familia de cargadores que os voy a presentar, desde el que menos prestaciones ofrece, de la carga doméstica, el más sencillo, la eHome, hasta el que más prestaciones ofrece, que sería el Ration 150, que es el que veis en la izquierda. Empezando con la carga doméstica, para la carga doméstica disponemos de la eHome y la eNext. La eHome es nuestro cargador más sencillo, pero no por lo tanto significa que le falte inteligencia, sino que mucho menos se dispone de recarga en modo 3, es una recarga vinculada que se comunica con el vehículo y
pues dispone de un indicador luminoso que le indica, con el que indicar al usuario el estado de carga. En verde estaríamos indicando que el cargador está disponible, en azul intermitente estaría cargando, en azul estaría cargado y en rojo si hubiese algún problema en lo que es la recarga, pues el diferencial, o el vehículo ha tenido algún problema o alguno de ese estilo, ¿vale? Más cosas. Este cargador dispone de, bueno, pues se pueden utilizar, se puede adquirir con conector tipo 1 o conector tipo 2 o incluso con toma tipo 2, que podría ser monofásico o trifásico también, ¿vale? La potencia máxima es ajustable, podemos limitar la corriente de esta toma y, bueno, esto lo haríamos a la hora de instalarlo con un potenciómetro que tiene el cargador dentro y dispone de dos entradas mediante las cuales una sería la del Cirbeon, que es el sensor inteligente que veis aquí abajo de los cargadores, y la otra sería para habilitar y deshabilitar el cargador remotamente. Este contactor se puede utilizar para cuando nos vamos de viaje y tenemos la eHome ubicada en un lugar donde, pues donde más gente tiene acceso y no queremos que cualquiera pueda venir y cargar en nuestra plaza. O se puede utilizar de manera, o sea, con un controlador horario así para deshabilitar el cargador cuando no estamos en la oficina y queremos deshabilitar el cargador. De cualquier manera, si quisiéramos más prestaciones, ya tendríamos que acudir a su hermana mayor, la eNext. La eNext es un cargador pensado para dar solución a todos, a la recarga doméstica en una comunidad de vecinos, en un parking de comunidad de vecinos. Entendemos que en un parking entre una comunidad de vecinos ya necesitaríamos un sistema de autenticación, pero no queremos muchas veces involucrarnos o complicarnos la vida con cargadores que necesiten con un CPP, que tengan una inteligencia para comunicarse con gestores de puntos de recarga, etc. Entonces, lo que ofrecemos con la eNext es una app que se vincula con la que nos podemos vincular al punto de recarga mediante Bluetooth. Y esta app lo que ofrece es monitorización de la carga y configuración del punto de recarga. Ofrece también autenticación por detección de presencia. Básicamente nos acercamos y si tenemos el Bluetooth o el Bluetooth activado, nos reconocería el cargador y nos permitiría cargar. De esta manera seríamos nosotros los únicos que podríamos cargar en este equipo. Y nos permite activación remota de la carga, programación horaria para adaptar la carga a las tarifas energéticas horarias, monitorización remota del estado de carga y para los instaladores, muy interesante, nos ofrece la capacidad de realizar diagnósticos del cargador y actualizaciones de firmware mediante la aplicación. Por último, también comentaros que este cargador también es compatible con Cirbeon. Y ahora, ¿qué es Cirbeon? El Cirbeon es un sensor inteligente que lo que nos hace es, una vez lo ubicamos, lo instalamos en cabecera, nos mide la corriente consumida por toda la instalación, por todo el domicilio y nos va a mandar un mensaje al cargador limitando la corriente disponible, indicándole a cuánta corriente puede entregarle al vehículo. De esta manera la vas limitando, priorizando las cargas del domicilio respecto a las del vehículo o la carga del vehículo eléctrico. Esto al final nos permite que primero, respetar la potencia contratada. Segundo, que no nos salte el contador mientras estamos añadiendo cargas. Y tercero, que nos encontremos el próximo día el vehículo que no ha tenido ningún problema para cargar porque ha continuado su carga sin problemas, por mucho que hayamos reducido su potencia, y nos lo encontremos cargado al 100%. La instalación sería muy sencilla. El sensor lo ubicamos en cabecera, básicamente, debajo del interruptor automático principal y mandamos un hilo a la eNext o a la eHome con el que le va a indicar este sensor cuánta corriente dispone para la recarga. Pasando a los escenarios de acceso público, ya, el más interesante o el más popular, digamos, sería el de la carga en destino. La carga en destino básicamente engloba todos aquellos escenarios en los que vamos a pasar mucho tiempo. Pues puede ser un centro comercial, un hospital, un hotel, un gimnasio, centros de educación, etcétera. Aquí la verdad es que todo tipo de cargadores son viables. He englobado los preferentes para este tipo de instalaciones o de este tipo de escenarios, que serían la ePark, la Urban Wallbox y la Urban para la carga en corriente alterna y la Raption 50 para la recarga en corriente continua. Ahora, la ePark, la Urban Wallbox y la Urban comparten todas la misma electrónica de control, pero las diferentes envolventes al final ofrecen unas ventajas respecto a nosotros.
por daros un ejemplo, la Urban dispone de una envolvente en aluminio y la E-Park, pues la envolvente es de plástico. Por lo tanto, la envolvente de la Urban es antivandálica, mientras que la E-Park no. También el espacio disponible dentro de las Urban Wallbox y la Urban nos permite integrar las protecciones dentro, mientras que en la E-Park, en la versión doble toma, no sería posible. En la E-Park también disponemos de eso, de la versión doble toma, pero la versión doble toma tendría que ser monofásica, mientras que la Urban Wallbox y la Urban podría ser trifásica. Y bueno, por último, deciros que los dos equipos que veis en la izquierda, la E-Park y la Urban Wallbox, son para realizar instalaciones, van instalados en la pared, mientras que la Urban y la Raption van cimentados al suelo, ¿vale? O sea, requieren de una cimentación y van clavados al suelo. Bien, características compartidas dentro de estos equipos de corriente alterna se disponen de toda la inteligencia que puedes pedirle a un cargador destinado a hacer negocio o un cargador de acceso público. Disponen de un display alfanumérico con indicaciones de utilización, un lector RFID para autentificarnos, básicamente con la tarjeta o el móvil o lo que sea para autentificarnos y decir, pues este soy yo, cóbrame a mí. Medida de energía integrada, data server y aplicaciones de gestión. Aparte de esto, también disponemos de las comunicaciones OCPP, que pueden ser ya por Ethernet, por un cable Ethernet, dándole salida a Internet, o añadiéndole o adquiriendo un modem embedido que nos da una conexión 3G o 4G con Internet. Aparte de todo esto, pues también dispone de todas las características que he comentado antes, de las que disponía la eHome, ¿no? Pues el indicador luminoso de estado de carga azul, verde y rojo, una potencia máxima de hasta 22 kilovatios por toma y la potencia máxima pues sería ajustable. Pasando a algo más potente, ya tendríamos el Raption 50, que sería este equipo de recarga en continua. El Raption 50, veis ahí que tiene 3 cables, 2 en la puerta blanca y 1 en el lateral. Básicamente lo que nos ofrece es recarga en continua de hasta 50 kilovatios con conectores CHAdeMO o combo y recarga en alterna de hasta 43 kilovatios con el conector tipo 2. Ahora, la recarga en continua no son simultáneas. O sea, no puede ser simultánea. Tenemos que escoger uno de los conectores, el que vaya con nuestro vehículo, y entonces ya el otro quedaría deshabilitado. Básicamente, disponemos de recarga simultánea entre las tomas de continua y la toma de alterna, pero no entre las dos tomas de continua. Por lo tanto, es un cargador que puede suministrar a 2 plazas. Una sería la recarga rápida, la recarga en 50 kilovatios en continua, y la otra sería la recarga en alterna. Aparte de esto, pues es un envolvente de aluminio, la pantalla táctil es antivandálica, es de 8 pulgadas y, por último, comentaros que la electrónica integrada en este tipo de cargadores puede funcionar como maestro de Urban Sleighs. De cualquier manera, quedaros con esto, pero luego enseguida os presento lo que es un sistema maestro-esclavo, ¿vale? Pero deciros que la Raption 50 puede ser maestro de las Urban esclavo. Bien. Más escenarios serían, por ejemplo, los parkings. Ya entendemos que dentro de los parkings en un parking no vas a tener tanta potencia contratada como para poder suministrar 50 kilovatios por plaza. Entonces ya, pues quizás sería más interesante estos cargadores doble toma en alterna que vas a poder deslimitar la corriente y poder suministrar a todas tus plazas por igual. Lo mismo ocurriría con las oficinas y las flotas de vehículos de las oficinas. Ya de cara a escenarios que requieran más potencia, pues tendríamos, por ejemplo, esta flota de vehículos podría ser Transportes Metropolitanos de Barcelona con sus buses eléctricos. Pues claro, la alta rotación de estos vehículos que están todo el rato en uso requiere de unos cargadores mucho más potentes. Por lo tanto, instalaciones de Raption 50 o incluso Raption 150 ya sería lo suyo. Por último, nos encontraríamos con las electrolineras. Para los que también ofreceríamos las soluciones como Raption 50 o Raption 150. Básicamente, cargadores de altas prestaciones que nos van a asegurar recargas muy rápidas. La Raption 150 no la he explicado, la voy a explicar también más adelante, pero para que os quedéis con el resumen de lo que es este cargador, es básicamente, a nivel de usuario, sería una Raption 50, misma pantalla, etcétera, pero nos ofrece 150 kilovatios en corriente continua. Es el cargador más potente del que disponemos y dispone de 2 tomas en continua y esta vez sí que las 2 tomas en continua podrían recargar simultáneamente 2 vehículos, ¿vale?
Ahora, pasando a los sistemas de gestión. Antes os he comentado que de cara a la carga doméstica disponemos del Cirbeon. El Cirbeon es el sensor inteligente que nos gestiona la carga del vehículo eléctrico en nuestro ámbito doméstico. Pero de cara a esto, a puntos de acceso público, puntos de recarga de acceso público, no disponemos de la misma, o sea, no nos valdría, no podríamos instalar un sensor inteligente por cada punto de recarga. Entonces ya disponemos de sistemas de gestión, ¿vale? Antes os he comentado que nosotros disponíamos de un sistema SPL, Sistema de Protección de Línea, que era el DLM, aquí lo tenéis ahí abajo, de Dynamic Load Manager, gestor dinámico de cargas, pero también disponemos del sistema Maestro Esclavo, que es el que os comentaba, que la electrónica de la Raption 50, la electrónica de control de la Raption 50 puede funcionar. Ahora os comentaré cada uno de ellos en detalle. Pero primero quiero haceros un inciso y comentaros que también disponemos de un gestor de puntos de recarga para monitorización y verificación de las instalaciones, que se llama Cosmos, del que no voy a hablar mucho, porque si no ya me enrollaría un montón, pero que si queréis recibir información, no dudéis en... Aparte voy a pensar que esto es nuestro gestor para aquellos que no sois pues gestores, ¿no? Pero luego todos los gestores de punto de recarga disponen de sus propias plataformas, ¿no? Nosotros lo disponemos pues para eso, para instalaciones o gente que no puede llegar a ser un gestor, pues tenemos nuestra propia plataforma, ¿no? Quien quiere información, como dice Oyan, pues se la podríamos pasar, ¿no? Pero hay muchísimos gestores en el mercado que tienen sus propias plataformas y de ahí la importancia de los CPP. Yo creo que sí que es importante que expliques el de maestro esclavo y el DLM. Sí, a eso voy. Entonces, de cara al maestro esclavo, es básicamente un sistema de, bueno, en este caso os enseño unas urbans. El maestro esclavo podrían ser la Urban o la serie Urban o la serie Urban Wallbox y pues básicamente son postes que mantienen las características de la Smart pero reducen coste. ¿Cómo lo hace? Pues reduciendo el coste del hardware, ya que solamente disponemos de un poste inteligente en todo el sistema, en un sistema maestro esclavo existe solamente un poste inteligente que es el que va a ser el controlador de todos los demás. Reducemos también el coste de operación, ya que un único módem es el que es necesario para sacar todos estos cargadores, la información de todos estos cargadores a Internet, y podemos reducir también el coste de instalación, ya que podemos establecer un límite de corriente, un límite de potencia, podemos configurar este dato en el maestro, y luego el maestro se va a encargar de balancear la corriente disponible para cada toma. Pues dependiendo de si se nos conecta, por ejemplo, si disponemos de 100 kilovatios y, bueno, digamos 20 tomas, pues al principio cuando se nos conectan 4 vehículos, pues sí que vamos a entregarle los 22 kilovatios a cada vehículo. Pero si se nos conectara un quinto, ya nos pasaríamos de los 100 kilovatios y empezaríamos a reducir la corriente para cada uno y así sucesivamente. El sistema es escalable en función de los requerimientos de carga. Pues, básicamente podemos empezar con un maestro y un esclavo y luego si veis que la gente se va animando y va acudiendo a vuestras instalaciones a recargar o que hay más gente en el vehículo eléctrico, podríamos aumentar la instalación, la cantidad de esclavos, hasta un máximo de 9. O sea, eso nos dejaría en que si son cargadores Urban doble toma, tienen hasta 20 plazas gestionadas por un solo sistema maestro-esclavo. Lo que os he comentado antes, aparte de las Urban Master y la Urban Wallbox Master, la Raption 50 también puede funcionar como maestro de estas Urban Slave, ¿vale? Las configuraciones pueden ser, el sistema Master Slave se puede configurar para que mediante OCPP se comunique con un sistema central que gestione la carga inteligente de las tomas instaladas, lo que permite el control de usuarios, la gestión de potencia de la instalación de recarga y facturación y demás remotamente desde una oficina. Básicamente es compatible con un gestor de puntos de recarga o CPP. O otra opción sería el configurar el máster para trabajar independientemente en aparcamientos sin OCPP. Se asigna una lista de usuarios y un valor de potencia máxima y el máster se encarga de gestionar las tomas. Ahora, el sistema máster esclavo nos presenta una limitación, ya que la variable de corriente límite máxima que le hemos asignado en un inicio es fija. Pero si quisiéramos cambiar el valor de esta, deberíamos volver a entrar en el configurador del poste y cambiar el valor manualmente. Si quisiéramos una solución en la que la corriente disponible para todos los puntos de recarga, este límite de corriente, cambie dinámicamente respetando las demás cargas de la instalación, ya tendríamos que acudir al DLM, ¿vale? El DLM es nuestro gestor dinámico de cargas y es el sistema que ajusta
es capaz de ajustar la potencia dedicada a la recarga para no sobrepasar la potencia contratada en instalación y proteger la línea general de alimentación. O sea, puede funcionar como un SPL. Es posible ajustar la potencia dedicada a la recarga en función del consumo instantáneo de las otras cargas de la instalación. También la potencia contratada puede ser variable en función del periodo tarifario y, por supuesto, es compatible con plataformas de gestión de puntos de recarga basadas en OCPP. El DLM funciona, o sea, se puede gestionar todos aquellos equipos que os he comentado antes que comparten la electrónica de control de la Urban. Serían la ePark, la Urban Wallbox, la Urban, la RV Wallbox, que es un equipo que viene a ser sustituido por la ePark, un equipo más antiguo, pero que seguimos ofreciendo en nuestro catálogo. Y básicamente este controlador se llama CCL1. Lo que hace este DLM, que es básicamente un SCADA, se comunica con el CCL1 y mediante el modo 3, se comunica con nuestra electrónica de control y mediante el modo 3 se comunica con el vehículo indicándole cuánta corriente puede pedir este último a el cargador. De esta manera, el control que realizamos es por punto individual de recarga. Esto nos permite limitar la potencia disponible en base al consumo, evitar la gran inversión que supone la ampliación de la instalación eléctrica y permite también contratar menos potencia porque podemos utilizar la que existente de manera óptima. La instalación que tenemos que realizar, pues los puntos de recarga básicamente los tendríamos que conectar todos a un switch y de ahí a nuestro PC donde tenemos instalado el DLM, donde tenemos la máquina, que básicamente el algoritmo corriendo y aparte de esto necesitaríamos instalar un CVM Mini, un analizador de redes en cabecera que sería el encargado de informarnos de la corriente consumida por toda la instalación. De esta manera, aquí podéis ver pues, que diferenciamos el edificio, el consumo del edificio, del consumo de los puntos de recarga. Mejor que toda esta charla que os he dado, os lo voy a presentar esta foto. Básicamente, esto es el DLM, se entiende solo. O sea, un sistema que nos informa de todos los consumos, de tanto o sea, lo que estamos chupando de la red eléctrica, la potencia contratada que le hemos asignado, la generación fotovoltaica, si es que dispusiéramos de ella, el consumo del parking, el consumo del edificio y, por último, aquí en amarillo disponéis de lo que sería el resumen de lo que está ocurriendo en nuestras plazas de parking de vehículo eléctrico de recarga, ¿vale? Dispone de varias pantallas. En esta pantalla podríais ver, por ejemplo, observar una instalación de 60 puntos, de 60 plazas, en las que están siendo utilizadas, están cargando 10, luego bueno, hay 43 plazas disponibles, etcétera. Pues en resumen, básicamente, de lo que está ocurriendo en este parking y es muy visual porque por lo que podéis ver hay los vehículos están pintados en diferentes colores indicando su estado actual. En verde serían los que ya están cargados, en azul los que se están cargando, en naranja los que están esperando la señal del DLM, del sistema de gestión para indicarles que pueden entrar a cargar y con cuánta corriente van a poder entrar a cargar y en rojo por último los que presentan una alarma. De esta manera tenemos monitorizado todo nuestro parking y tenemos, también aparte de esto, pues tenemos todas las ventajas que nos ofrece que os he comentado antes. Aquí, por ejemplo, podéis ver que el naranja posiblemente esté conectado a la fase 1, de la que disponemos 0 amperios, tenemos 0 amperios disponibles, por lo tanto, está esperando a que esta limitación de 25,6 amperios se reduzca de nuevo para poder dejarle entrar y reducir a todos los vehículos conectados a esa fase para que todos puedan cargar al mismo tiempo. Aparte de esto, ya podéis ver aquí también a la derecha que dispone de varias opciones más. Si queréis más información sobre el DLM, porque es bastante extenso y bastante completo, no dudéis en contactarnos porque disponemos de manuales, etcétera, ¿vale? Todo tipo de documentación.